Bueno, pues en el postoperatorio hay 3 aspectos importantes a tener en cuenta, que el primero de ellos es la alimentación, que tendréis que hacer una dieta al principio más líquida, luego vamos progresivamente la consistencia, y una vez ya esté el hueso avanzado en el periodo de consolidación, pues ya progresaremos un poco más la dieta. Pero como los huesos están moviéndose y en proceso de cicatrización, es importante que no haya un impacto a nivel de la oclusión para que cicatricen correctamente. Perfecto. El segundo punto importante es el de las curas. En las curas en el postoperatorio inmediato tendréis que hacer un seguimiento, una cura sobre todo de la herida cutánea, donde hemos trabajado para poder acceder, y aquí tendréis que poner el Bactroban, hidratar bien, limpiarla bien, secarla bien. Tienes que poner la crema en la zona cuando tenga los puntitos de la cicatriz, en la zona de aquí, el Bactroban, y luego en la zona de los puntos de los pins, y después en cada punto de anclaje. Y luego la limpieza de la boca. Es muy importante tener una correcta higiene, como siempre, y hacer aplicar un gel de clorhexidina también. Tiene estos puntitos debajo del labio de arriba para que no se infecten los puntos. Y el último aspecto importante es el mantenimiento del RED. Tina lleva un distractor externo tipo RED, que es Rigid External Distractor, que lo que hace es que moviliza los huesos, en su caso la cara, a través de este anclaje. Entonces hay 2 maneras de avanzar la cara respecto a esta parte fija. Una de ellas es desde atrás, desde este tornillo de aquí, que tiene uno en cada lado, y aquí, y el otro desde delante, desde estos 4 anclajes. Este es el destornillador que utilizamos para hacer el avance. Como veis, tiene una flecha y unas indicaciones que dice una vuelta en este sentido es medio milímetro, y es este destornillador el que usaremos para ir avanzando en este sentido, una vuelta en cada lado, en cada uno de ellos. Cuando lo hacemos desde delante, o en los casos que se hace desde atrás, lo haremos desde aquí. También os proporcionaremos este otro destornillador, que es un destornillador reversible, que lo giras y tiene otra punta hexagonal más gruesa. La punta fina sirve para revisar los distintos tornillos de anclaje del dispositivo. A medida que vaya avanzando la cara, estos alambres irán traccionando el macizo facial, los huesos hacia adelante. Entonces tendremos que revisar cada día, 3 veces al día, la tensión de estos alambres. El RED tiene un vector que es el que nos indicará la posición de avance de la cara, y este vector está mantenido por la posición de estos tornillos. Es muy importante que cada día revisemos la tensión de los mismos al menos 3 veces al día para ver que esté la rosca correctamente hasta el tope, porque de lo contrario podría variar la inclinación del dispositivo y variar el vector de avance.